Hola y bienvenidos al canal de Retacarta. En el vídeo de hoy vamos a tocar los siguientes temas. Punto número 1. ¿Cómo se supone que tendría que ser la comunicación con un extraterrestre? Punto número 2. El problema del idioma. Punto número 3. La telepatía. Punto número 4. El contacto. Empezamos. Creo que estos puntos son bastante importantes y los voy a leer. Son extractos de una conversación y espero que sea de vuestro interés. Punto número 1. ¿Cómo se supone que tendría que ser la comunicación con un extraterrestre? Habla Svaru. Tengo un tema de conversación que no he podido desarrollar siquiera como tema, pero puede ser importante. No sé por dónde empezar, porque no lo he desarrollado en sí. Necesito la opinión de ustedes dos, Aneka y tú. El concepto es movernos o proceder con la divulgación desde un punto de vista como de lo que se esperaría de un contacto extraterrestre. Sé que mucho ya salió al público, pero ¿ven alguna manera de ser más extraterrestre socialmente aceptable? Aquí, bueno, Svaru intentaba de algún modo que ya ha visto que hablando de una manera como humana no era aceptada, y ahora veremos más adelante por qué. Porque, bueno, una de las razones será porque eran muy humanas, utilizando modismos, o sea, y algunas personas al ver frases, modismos y cosas de estas enseguida pues se les encendía la luz roja de alarma, ¿no? De decir que no pueden ser extraterrestres porque hablan de una forma muy coloquial. Entonces ella se preguntaba a sí misma si, siendo un poco más extraterrestres, a la manera de expresarse, podían ser socialmente aceptables. O sea, estuvo pensando en todo este tema, ¿no? Y entonces yo aquí digo lo siguiente. Es que el problema, al menos yo, no tengo ninguna referencia de cómo actúa un extraterrestre, excepto la vuestra. Aneka dice lo siguiente. ¿A qué te refieres exactamente? Y Svaru dice, bueno, es que ese es el problema con este tema. No hay esa referencia. Entonces, o más bien no caer en cosas inútiles que hagan dudar a las masas y a los investigadores. Es decir, no utilizar según qué modismos o qué palabras, porque entonces sí que te hacían dudar. Pero ya veréis ya. Entonces yo aquí propongo una idea. Quizás tengo una idea, pero es un poco complicada. Y Svaru dice lo siguiente. Sí, veo esto muy complicado en sí. Por eso solo es una protoidea. Y digo yo, un extraterrestre podría actuar de la siguiente manera. Cada frase que digas será interpretada de distinto modo según la persona receptora. Ahora haces algo parecido, pero es muy sutil o sutil. Por eso muchos escuchan los vídeos varias veces, porque cada vez descubren algo nuevo, y eso os da más acreditación a vosotras. Pero eso lleva mucho trabajo y esfuerzo mental. No lo veo muy práctico, pero podemos hacer un experimento si queréis. Y aquí Aneka dice lo siguiente, pero ¿qué sería lo que no verían como de un extraterrestre? ¿O qué no esperarían de un extraterrestre? ¿Cómo para evitar eso? O sea, estaban con esta preocupación, porque
la gente seguía teniendo dudas y dudas sobre que este contacto es genuino y de que ellas verdaderamente dicen ser lo que dicen que son. Yesvaru dice, por ejemplo, Aneka es muy dada o es experta en slang, modismos regionales, de por lo menos 6 idiomas. Esto se puede malinterpretar o puede ser malinterpretado por los que escuchan, cuando no se dan cuenta, porque no pueden o no tienen la capacidad de ver que lo que sucede es que Aneka, como todas nosotras, es una esponja cultural que aprende y estudia y aplica lo que ve. Es decir, que claro, detrás de esta comunicación hay mucho más. O sea, estas chicas pues se empapaban de todo, lo estudiaban todo, lo veían todo. Para que la comunicación fuera lo más fluida posible, se comunicaban de un modo tan parecido a las personas que evidentemente ya creaban una duda. Entonces ellas lo que querían era que de algún modo lo que decían fuera aceptado de que venía por extraterrestres. Aneka dice lo siguiente: ok, como dice Yesvaru, sí, digo cosas, mejor no decirlas. No publicar comentarios que sean con demasiados modismos. Es que no solo eso, Robert. Algunas veces una palabra la aprendemos y no sabemos si es modismo o no. Es decir, a veces hasta ellas se tenían que limitar porque, para mí, se expresan muy bien, ¿eh? Se expresaban tan bien, tan humanas, que tenían que, no sé, intentar no colocar según qué palabras para que no diera esa sensación de que parecieran tan humanas. Porque evidentemente luego el mensaje es como desacreditado o no tomado seriosamente. Entonces, aquí les comento lo siguiente. Podemos hacer un tema sobre esto, la comunicación. ¿Qué pegas hay con los idiomas y costumbres? Y los posibles malentendidos culturales y de ético-moral entre ambas razas. Te entiendo, Aneka. Aquí pasamos al siguiente tema, que es el problema del idioma. Habla Yesvaru. El problema de que aprendamos a hablar el mismo idioma, pero los significados de las palabras difieren drásticamente entre los de la Tierra, con los que les damos o cómo los interpretamos aquí. Aneka pone varios ejemplos. ¿Qué es coger en España? Pues tomar algo con las manos, pero en Latinoamérica es una mala palabra. Ahora, la palabra mujer en castellano significa una grosería en ruso. No es el mismo alfabeto. Me refiero a la palabra en sí, cómo suena fonéticamente. Eso es un extremo. Pero en sí, solo hablando normalmente, sí surgen malos entendidos, porque no tenemos las bases de uso cotidiano de una lengua. Para entender el uso cotidiano, recurrimos a las películas terrestres, las estudiamos. Parece buena idea, hasta que ocurrió el problema de no sabes qué es slang y qué no lo es. Esto, particularmente para las personas de Taijeta que hablan un idioma, pero no son expertas en dicho idioma. Pero nosotras dos tenemos años de experiencia, Yesvaru y yo. Por eso somos las que contactamos. Las demás, hombres o mujeres, no están tan adelantadas. Aunque he de decir que ellas tenían su equipo de contactados. Es decir, tenían su equipo para contactar a contactados. Ellas estaban en otro nivel. Me refiero que, en este caso, ellas se refieren a el contacto, digamos, con las altas esferas, para no tener malos entendidos. Era esencial
o es esencial el no tener malas interpretaciones y estar preparados. O sea, no sé si me explico. Ellas, una de las cualidades que yo les vi es que lo querían hacer todo perfectamente, todo bien. Y aquí Svaru dice lo siguiente: cuando hablas solo 1, 2 o 3 idiomas, no es problema. Cuando hablas 6 o más, como nosotras, sí se vuelve esto un problema. O sea que, como podéis ver, habían problemas en la comunicación. Aunque parecía que no pasaba nada, la comunicación es difícil. Entonces, yo aquí digo lo siguiente. Porque claro, mucha gente se va a preguntar esto. Aquí hay eruditos que se piensan que el tener telepatía hace que estos errores que comentáis no existan. Yo os entiendo, pero otros argumentarán este argumento de la telepatía. Y ahora vais a ver a qué errores me refería. Y habla Svaru. Así que, como dice Aneka, si alguien de la Tierra nos critica o nos ve como demasiado humanas, no sabe lo que hay detrás. No solo mucho estudio, sino que Aneka y yo no somos como tahitianas normales. Ya estamos entrenadas para el contacto. Y no solo pasamos por humanas, si queremos. Podemos ser muy extraterrestres en solo un segundo. Tú lo sabes. ¿Cuáles errores? Bueno, antes que nada decir que evidentemente cuando ellas se querían pasar por más extraterrestres, en la manera de ser y escribir y cosas de estas, pues evidentemente tenían esa habilidad. Podían hacer muchas cosas y escribir de muchas maneras. Por ejemplo, como dato muy curioso, si tú querías, por ejemplo, una afirmación de una respuesta, ellas te daban esa respuesta, pero de la manera que estaba escrita, tú no llegabas a saber si lo que decían era que sí o que no a tu respuesta. Pero claro, esto lo hacían expresamente muchas veces, para que viera yo cómo podían actuar ellas si querían. Entonces, a los errores que yo me refería es que, y perdonad, pero es que esto está lleno de polen, es alucinante, la pantalla llena de polen y se mete polen por todos lados. Los errores que yo me refería era a que ellas llegó un momento que no sabían qué era slang o no era slang, lo que eran los modismos regionales. Pero evidentemente muchos se preguntarán que si utilizaban la telepatía, pues que no habría ningún error, porque ellas sabrían a través de la telepatía lo que decía o lo que quería decir o expresar la persona con quien estaba comunicándose con ellas. Y ahora viene el tema de la telepatía. Y Aneka dice lo siguiente: no aplicamos la telepatía todo el tiempo. Aquí no se puede o difícilmente. Y entonces aquí hablo sobre el tema de los errores, lo que os acabo de explicar ahora. Los errores de los significados de las palabras. Porque si tenéis telepatía, ellos piensan que les estáis leyendo la mente todo el tiempo. Lo sé Aneka, solo los otros que no lo saben. Y Aneka aquí dice lo siguiente: esa es precisamente la razón y la idea detrás de limitar el contacto a lo escrito. El no ser convincentemente extraterrestres solo por la telepatía invasiva, porque serían pruebas definitivas. Y a los ojos de la Federación, eso no se permite o no es conveniente. Es decir, que tampoco podían utilizar la telepatía,
porque también no estaba bien visto entre la Federación. Entonces ellas intentaban seguir las máximas reglas posibles. Si cierto es que en algunos casos yo he notado la telepatía de ellas hacia mí, y no solo eso, muchas más cosas, pues no lo hacían todo el rato. Yeshvaru aquí dice lo siguiente: no leemos la mente en todo rato. No se puede tener la atención en todo. Una filtra lo que se quiere escuchar. Les falta mucho entender y comprender lo que ocurre. A ver, díganme, ¿pueden ustedes escuchar 15 o más personas hablando al mismo tiempo? Pueden enfocarse en 1, 2 o 3, pero ¿tantas? No es que no podamos, no es práctico, ni está bien para la sanidad mental de alguien. Se puede intentar y solo te drena de energía. A mí me rezan, Robert. Escucho eso y es invasivo para mí. Se puede intentar y solo te drena de energía. A mí me rezan, Robert. Escucho eso y es invasivo para mí. Lo tengo que apagar. No son 2 personas, ya es multitud. Es decir, que ellas tenían esa posibilidad de desconectarse telepáticamente. Bueno, desconectarse no, de apagarse. Porque si no es que, como dice Yeshvaru, no es una persona, ya es multitud de personas que le están rezando. Cuando ellas lo que menos quieren es que sean adoradas y que la gente les rece. Pero bueno, Yaneka dice lo siguiente: la idea del contacto por escrito es precisamente limitar, para estar en igualdad de circunstancias y de capacidades. Ustedes tienen 5 dedos en las manos, 5 en cada una, como nosotras. El teclado limita, igual a las personas. La idea es no poder usar la telepatía. Esa es la idea, no usarla. Yeshvaru dice: me refiero a filtrar cosas que son inútilmente controversiales. Yaneka dice: nunca nos van a aceptar. Esto es parte del por qué no se ha dado el contacto masivo. Claro, ¿para qué hacer el contacto masivo si no van a ser aceptadas? Sino rechazadas. Y si es un contacto, digamos, libre, sin ninguna interferencia de ningún gobierno, porque evidentemente los gobiernos lo primero que van a hacer es decir que estas taijetianas o la Federación quiere atacar a la Tierra. Y evidentemente ya sabemos que detrás de los gobernantes no hay nadie. Muchos son clones. No se sabe quién hay detrás de un gobernante. De hecho, no hay gobernantes que estén a favor de los ciudadanos. Es que no hay ni uno. Entonces, esa sería una de las razones de por qué no ha habido ya un contacto masivo. Porque es que la gente no los va a aceptar. Detrás de esos clones, a saber quién hay, con qué intenciones. Y evidentemente el contacto masivo lo que llevaría a cabo es que los controladores perdieran todo su poder, cosa que no quieren, evidentemente. Y como no quieren, lo que van a hacer es confrontar a la civilización, a la ciudadanía, a los ciudadanos, confrontarlos ante, digamos, estas razas que vienen en son de paz a la Tierra. Y entonces aquí digo lo siguiente: visto lo visto, ni a vosotras ni a ninguna otra raza. ¿Sabes por qué no os van a aceptar? Hay más cosas además de la Matrix. Quizás antes acepten a los reptiles y a los grises que a vosotras. Pero bueno, ellas ya han dicho antes que eso es parte del por qué no se ha dado el contacto masivo, simplemente porque no van a ser aceptadas. Como decía Neka, no hay extraterrestre más difícil que aquel que se ve enfrente a un espejo igual que tú. Ese es el extraterrestre difícil. Por eso hay muchas cosas que es un rotundo no, como las imágenes, sus fotos, es no. Porque evidentemente la gente no está preparada, ese es el problema.
Y con eso, claro, no lo digo por la mayoría de seguidores que siguen este canal, pero es que nadie sabe quién hay detrás de esos avatares, de esa gente que se esconde, de personas que son muy amables y a la que ven algo raro ya se vuelcan encima, en contra de ti, ¿no? Entonces la cosa es muy complicada, mucho. Yaneka dice lo siguiente y con bastante lógica, veréis. Porque para comunicarnos con ustedes tenemos que tener un marco en común. En el momento en el que lo tenemos, ellos nos verán en común con ellos. Y entonces, claro, al verse en común, pues evidentemente pues ya no son extraterrestres, porque son... hay mucha familiaridad, por decir una palabra. Es un contacto tan humano, entre comillas, que automáticamente queda desacreditado. Y más aún cuando el contacto rompe dogmas y es a través de las computadoras, ordenadores o como les queráis llamar. Yesbaru me dice, podemos ser muy extraterrestres si es preciso, y eso es verdad, lo pueden ser. Y Aneka dice, entidad Robert, llévanos con tu líder, ya en plan de un poco de broma, ¿no? O quizás muy en serio. Yesbaru dice, no hay manera de ser socialmente aceptadas, como dice Aneka, es contradicción en términos. Y aquí pasaríamos al último punto, el contacto. Cada vez veo más lejos el que se dé una divulgación extraterrestre proveniente de la ciudadanía. Los mismos ciudadanos ceden su poder a los gobiernos. Y es por eso la causa de no ser aceptadas, además de ser parecidas a nosotros. Es una incongruencia, pero así es por desgracia. Quizás los primeros en contactar tengan que ser los más distintos en forma y formas. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Esa es la pregunta que les dije yo a ellas, claro. Yesbaru aquí dice lo siguiente. Eso lo hemos dicho desde el 2017 cuando comenzamos a hablar. Siempre lo he dicho yo. Eso no sucederá. Los gobiernos no lo divulgarán nunca. Y es verdad, esto Yesbaru lo decía desde el principio de que hablamos con ella. Que los primeros en contactar tienen que ser los primeros en forma y formas. Y evidentemente los gobiernos nunca van a divulgar nada. Es decir, los gobiernos, por decirlo de alguna manera, son los que están ordeñando a los humanos. Tal cual, de todos los modos posibles, impuestos, de todo. Y bueno, como ya dijimos, en el canal de Despejando Enigmas ya hemos alcanzado la masa crítica en donde las personas reales se están dando cuenta de todo esto. O sea, ya lo hemos superado. Entonces, cada vez, y esta es la palabra correcta, la gente está despertando a la realidad en la que vive. En ver de que, bueno, se les está ejerciendo un control mental. De que todo esto es una realidad holográfica. De que no hay muerte, de que hay más allá. O sea, la gente está despertando a todo esto. Y Yesbaru dice, claro que no, los gobiernos no. No se dispararán en un pie solos. Y entonces, aquí digo, y que los más distintos en forma y formas que contacten antes, tampoco sucederá. Es decir, que aquí no va a contactar nadie. Es muy difícil o es imposible porque no son aceptados. O sea, no son aceptados ni los extraterrestres que se parecen a nosotros. Imaginaros que se presentan otro tipo de extraterrestres. O sea, tampoco van a ser aceptados. Y no es que lo diga yo, es que será así. Yesbaru ya para finalizar dice lo siguiente. Si nosotras tenemos problemas, ellos tendrán más. La mentalidad es muy diferente. Tanto ellos como ustedes no cuentan con la capacidad de entenderse mutuamente. Eso al parecer es imposible aún en nuestro caso. No nos comprendemos como razas.
Y final del vídeo de hoy. Bueno, me imagino que ahora entenderéis un poquito más que cuando nosotros hacemos las tertulias, hacemos los vídeos, que todo parece tan fácil, que detrás de todo esto hay mucha complejidad, es muy difícil. Pues nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, lo compartís, le dais al like y de esta manera creceremos un poco más y estaréis, bueno, al corriente de todas las informaciones y de todos los vídeos que vamos subiendo, tanto en este canal como en el canal de Despejando Enigmas. Entonces, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.